Bueno, vamos a ver la segunda unidad de lengua y literatura de análisis sintáctico. Antes de empezar a analizar, vamos a hacer un repaso de las oraciones simples, ¿sí? Hay dos tipos de oraciones bimembres. Tenemos la simple y la compuesta. Una oración bimembre está compuesta por un predicado y un sujeto, ¿sí? No importa si es compuesta o simple. Están compuestas por un predicado y un sujeto, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver una oración bimembre simple. Tenemos una oración cortita que dice: el perro ladra. Bueno, tenemos que identificar el sujeto. El sujeto sería la persona, ¿sí? Se le puede hacer la pregunta de qué o quién o quiénes, ¿sí? Al sujeto, para saber cuál es. Entonces, por ejemplo, ¿quién sería? ¿Quién? Nosotros le tenemos que hacer la pregunta al verbo, ¿no? ¿Quién ladra? El perro. Entonces nosotros ya ahí vamos a identificar nuestro sujeto. Y nuestro predicado va a estar compuesto por nuestro verbo, que es una acción, ¿sí? Entonces, ya sabemos cómo identificar el sujeto, cómo vamos a identificar el predicado. Entonces, ya sabemos que para saber cuál es el sujeto, tenemos que preguntarnos qué o quién, o quiénes, en todo caso, si fuera compuesto. Entonces, una vez que ya sabemos, identificamos nuestro sujeto. En este caso sería el perro. Nuestro predicado va a ser ladra, del verbo ladrar, ¿no? Y para saber si son simples, si es simple, tiene que tener un solo núcleo. Si es en el sujeto, tenemos que ver si es simple, si tiene un solo núcleo. Si fuera dos, sería compuesto. Lo mismo con el predicado. En el predicado, si tenemos un solo núcleo verbal, va a ser simple. Si tenemos dos o más, vamos a tener un compuesto. Entonces, por ejemplo, vamos a verlo acá. Vamos a identificar cuáles son los sujetos. Dice, el sujeto se identifica con qué o quién. Bueno, acá la oración dice: el perro ladra y el gato maulla. ¿Quién ladra? El perro. Entonces acá vamos a poner que el perro es el sujeto expreso simple. ¿Por qué? Porque tenemos un solo núcleo dentro del sujeto. Bien, ¿cuáles serían los verbos? Ladra. Entonces acá ya sabemos que este es nuestro núcleo verbal y va a ser nuestro predicado verbal simple. Nosotros en este caso tenemos dividida la oración en dos, porque tenemos acá un nexo coordinante, que lo vamos a ver después, pero en este caso está dividida en dos. Entonces, volvemos a preguntar. Dice, y el gato maulla. ¿Quién maulla? El gato. Entonces ya sabemos que este hace nuestro sujeto expreso simple, porque tenemos un núcleo, ¿sí? Entonces, ahora, vemos el verbo para saber cuál era nuestro predicado. Bueno, el verbo sabemos que es maulla, entonces sabemos que este hace nuestro núcleo verbal, por ende va a ser nuestro predicado verbal simple. Entonces ahí ya tenemos una oración bimembre compuesta, que tiene, si es compuesta no sería S, sino sería C. Mala mía, ¿sí? Sería un predicado verbal compuesto, un sujeto expreso compuesto, un predicado verbal compuesto y un sujeto expreso compuesto, ¿sí? Entonces, vamos a ver una oración unimembre. Como te lo dice, la palabra es de uno y dice que está compuesto solo por un predicado, o sea que solo va a tener un verbo. En este caso, en esta oración, siempre suelen ser unimembres, suelen ser expresiones. Entonces, por ejemplo, vamos a tener acá llueve. Entonces sabemos que este va a ser nuestro predicado verbal simple, ¿sí? O por ejemplo, tenemos, llueve es el núcleo verbal. Así que acá tendríamos nuestro núcleo verbal. Una oración unimembre compuesta. Dice llueve y hace frío. Bueno, ¿cuál sería nuestro verbo? Llueve. Y hace por el verbo hacer. Entonces, este sería nuestro núcleo. Y tendríamos nuestro
núcleo sea nuestro sustantivo, adjetivo, dependiendo de la oración. Entonces acá ya tenemos nuestro predicado compuesto, ¿sí? Una oración unimembre y una oración bimembre, ¿sí? Entonces, hasta acá es nuestra base para poder seguir. Vamos a seguir para analizar el sujeto. Ya cuando tenemos una oración, un análisis, que tenemos que el sujeto como el predicado se van a dividir en sus tipos de análisis. Entonces, ¿qué vamos a analizar en el sujeto? Los núcleos, que son sustantivos propios o comunes o pronombres. Después, ¿qué vamos también a analizar? Los modificadores, que dice que aporta detalles sobre el núcleo, o sea, el sustantivo, y hay tipos de modificadores, ¿sí? Tenemos dos tipos de modificadores, el directo y el indirecto. El modificador directo se trata de artículos, o sea, el, la, los, las, una, unos, unas, ¿sí? También pueden ser pronombres. Mi, tú, su, nuestro, vuestro, mis, tus, sus, nuestros, nuestras, vuestros y vuestras. Esto estaría en plural. Entonces, eso sería nuestro modificador directo. Ahora, cuando un ejemplo lo vamos a ver mejor. Pero nuestro modificador directo son cuando está acompañando a un sustantivo, o sea, nuestro núcleo. Después tenemos el modificador indirecto, que es un complemento introducido por preposiciones. De, con, para, en, a, por, sobre, contra, hacia, hasta, según, entre, bajo, ante, desde y sin. ¿Sí? Estas son algunas de las palabras que solemos siempre tener en el modificador indirecto. Con un ejemplo lo vamos a ver mejor. Después tenemos otra cosa que vamos a analizar en el sujeto, va a ser la aposición. Expresa una aclaración o ampliación del núcleo. Por ejemplo, tenemos mi amigo Juan, ¿sí? Esto es una oración. Mi amigo Juan está haciendo una aposición. Juan sería la aposición porque dice que expresa una aclaración o ampliación. O sea, nosotros podríamos decir tranquilamente mi amigo, pero nosotros estamos aclarando que mi amigo Juan, Entonces, Juan sería nuestra posición. Si vemos en otro ejemplo, dice, el río Paraná, el más caudaloso del país. Nosotros podríamos haber dicho el río Paraná. Directamente, el río Paraná, no sé, la oración seguía como que el río Paraná es el más caudaloso del país y el más lindo, creo que seguía la oración, pero yo no me alcanzaba la hoja. Entonces sabemos que si tenemos la oración completa, el río Paraná quedaría en stand-by y lo que quedaría más importante sería esto, que es el que dice el más caudaloso del país, o sea, nos está aclarando que el río Paraná es el más caudaloso del país, o sea, del núcleo. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir. Algo que también tenemos que saber en el sujeto es que no siempre vamos a tener un sujeto expreso. También tenemos el sujeto tácito, que dice, no aparece explícito, así como un sujeto, pero se entiende. O sea, por ejemplo, nosotros dice, comimos pizza. El sujeto tácito sería nosotros, ¿sí? Cuando nosotros no tenemos una oración, por ejemplo acá que dice mi amigo Juan sería el sujeto expreso simple. Pero acá cuando no tenemos algo que nos diga o nos indica una persona y estamos hablando así como comimos pizza o jugaron fútbol o algunas palabras parecidas, significa que es un sujeto tácito. O sea que no es tan explícito el sujeto, pero te lo está indicando porque te está diciendo que comimos pizza. Entonces, en este caso, está hablando de nosotros, de yo y otra persona más. Por eso nosotros tenemos que saber identificar. A veces puede decir yo, o él, o ella, ¿sí? Entonces, eso también va a variar. ¿De dónde vimos esto también? En los accidentes verbales. Cuando nosotros tenemos un sujeto tácito, reemplazamos por yo, tú, vos, él, ella, en manera singular, y en manera plural, nosotros, ustedes, ellos y ellas. En otro ejemplo, jugaron al fútbol. Jugaron va a ser nuestro núcleo verbal. Y aparte de ser nuestro núcleo verbal, va a ser nuestro sujeto tácito, porque está diciendo jugaron. Y ustedes tienen que preguntarse siempre al sujeto, quién, qué o quiénes. Entonces, ¿quiénes jugaron? Entonces ustedes van a decir
Bueno, ¿quiénes? No sabemos quiénes jugaron. Entonces acá puedes decir ellos o ellas jugaron al fútbol, ¿sí? O sea, el sujeto tácito no está explícitamente, pero en la palabra te lo dice. Y más o menos vos lo puedes asociar con alguno de nuestras personas, ¿sí? Que por ejemplo esto sería nuestra persona en singular y nuestras personas en plural, ¿sí? Entonces, esto sería la manera de analizar el sujeto. Después tenemos para analizar el predicado. El predicado es mucho más largo y hay muchas cosas que se pueden analizar en un mismo predicado. ¿Qué vamos a tener primero para analizar el predicado? Bueno, primero que nada, el núcleo del predicado, o sea, el verbo, la acción, estado o proceso. Por ejemplo, María cocina torta. Cocina va a ser nuestro verbo, viene del verbo cocinar. Otro ejemplo, ellos están felices. Están vienen del verbo estar, ¿sí? Entonces, del verbo estar. Entonces, ya sabemos identificar nuestro núcleo, que es lo primero que tenemos que buscar cuando tenemos el predicado, nuestro núcleo verbal. El predicado tiene sus complementos, así como también tiene los modificadores, el sujeto. Bueno, nosotros acá vamos a tener en complementos objetos directos. Vamos a ver el primer que dice objeto directo, que se le pregunta qué o quién recibe la acción. Por ejemplo, dice leo un libro. ¿Qué lees? Un libro. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir. Vos tenés que al objeto directo preguntar qué o quién recibe la acción. O sea, nosotros sabemos que leo va a ser nuestro verbo. Entonces, al verbo nosotros le vamos a preguntar qué o quién dependiendo del caso. ¿Qué lees? Un libro. Entonces, un libro sería nuestro objeto directo. O, por ejemplo, tenemos pintamos la pared. El objeto directo sería la pared, porque pintamos sería del verbo pintar, o sea que este va a ser nuestro núcleo verbal. Y nuestro objeto directo va a ser la pared, porque le preguntamos al verbo ¿qué pintaron? La pared. Después tenemos el objeto indirecto, que se le pregunta a quién o para quién se realiza la acción. Entonces, vamos a tener un ejemplo. Dice, compré un regalo para mi hermana. Nuestro objeto directo sería para mi hermana, porque nosotros le vamos a preguntar al verbo a quién o para quién. Entonces, nuestro verbo acá sería compré, del verbo comprar, ¿sí? Está conjugado el verbo. Entonces, le preguntamos, ¿a quién le compraste un regalo? A mi hermana. Entonces, nuestro directo, nuestro objeto indirecto sería para mi hermana. O, por ejemplo, escribí una carta a Juan. Nuestro objeto directo sería a Juan, porque nosotros le vamos a preguntar ¿a quién le escribiste una carta? A Juan. Entonces, ese sería nuestro objeto indirecto. Después vamos a tener el predicativo, que dice que se caracteriza del sujeto u objeto. Por ejemplo, el perro está feliz. Nuestro predicativo sería feliz. ¿Qué significa el predicativo? Sería un adjetivo, ¿sí? Entonces, el perro está feliz. Nuestro predicativo sería feliz, porque sería nuestro adjetivo, digamos. Entonces, después dice, otro ejemplo, nombraron a María directora. ¿Cuál sería? Directora, porque sería como que nuestro adjetivo o nuestro sustantivo, que nosotros sabemos que en el sujeto, por ejemplo acá dice sujeto o objeto, en el sujeto como en el objeto, que hay sustantivos. Entonces, nombraron a María directora. Nuestro predicativo sería directora, porque directora está dentro de un sujeto, o sea que es un sustantivo. Un sustantivo, un adjetivo podría ser. En este caso es un adjetivo, en este caso sería un sustantivo. Entonces, como ambos son predicativos, bueno, van a ser predicativos, ¿no? Es una manera fácil de identificar a los predicativos. Después tenemos, déjenme organizar las hojas. Después tenemos a los circunstanciales, complementos circunstanciales. Tenemos un montón. Vamos a ver cómo los identificamos. El primero dice complemento circunstancial del lugar. Se responde a la pregunta ¿dónde? Entonces nosotros vamos a tener un ejemplo, una oración.
Fui al parque. ¿Cuál sería nuestro complemento? Al parque, porque ustedes le van a preguntar ¿a dónde fue? Fui al parque, ¿sí? Porque puede ser, viene acá el verbo, ¿sí? Del verbo ir. Fui es la manera conjugada del verbo ir. Entonces nosotros siempre, a lo que es el predicado, siempre le vamos a preguntar a nuestro verbo. ¿A dónde fue? Al parque, ¿sí? Entonces ese sería nuestro complemento circunstancial del lugar. O por ejemplo, la pelota está debajo de la mesa. Debajo de la mesa sería nuestro circunstancial del lugar, porque te pregunta a dónde está la pelota. Debajo de la mesa, porque está es del verbo estar, ¿sí? Está en la manera conjugada. Después tenemos el complemento circunstancial de tiempo, que responde a la pregunta ¿cuándo? Por ejemplo, estudiaré mañana. Entonces nosotros le preguntaremos al verbo, que está conjugado, del verbo estudiar, ¿cuándo? ¿Cuándo vas a estudiar? Mañana. Entonces nuestro complemento circunstancial de tiempo sería mañana. En otro ejemplo dice, hemos llegado temprano. Le preguntamos al verbo, hemos llegado, del verbo llegar. Entonces, ¿cuándo llegaron? Temprano. ¿Sí? ¿Se entiende lo que quiero decir? Nosotros siempre le vamos a preguntar al verbo para saber si corresponde a ese circunstancial. Tenemos el complemento circunstancial de modo, que responde a la pregunta ¿cómo? Entonces dice, habla con tranquilidad. ¿Cómo habla? Porque siempre recuerden que le vamos a hablar al verbo. ¿Cómo habla? Con tranquilidad. Ese va a ser nuestro circunstancial de modo. Otro ejemplo, corrió rápidamente hacia la meta. ¿Cómo? Rápidamente. Nosotros le vamos a preguntar al verbo corrió, ¿no? Del verbo correr. ¿Cómo? Corrió. Rápidamente. Entonces ese va a ser nuestro circunstancial de modo. Después tenemos el de cantidad. Complemento circunstancial de cantidad. Que dice que responde a la pregunta ¿cuánto? Vamos a ver. Estudió mucho para el examen. ¿Cuál va a ser nuestro circunstancial? Mucho, porque es de cantidad. ¿Cuánto? Asociarlo a cantidad, ¿sí? A una cantidad, ¿sí? Entonces, nuestro circunstancial de cantidad responde a la pregunta ¿cuánto? ¿Sí? Entonces, estudió mucho para el examen, nuestro circunstancial de cantidad, mucho. Otro ejemplo, lloró un poco después de la película. ¿Cuál sería nuestro circunstancial de cantidad? Un poco. ¿Por qué? Porque sería nuestra cantidad un poco, ¿no? Es lo que quiere decir. Después tenemos el circunstancial de causa, que responde a la pregunta ¿por qué? Entonces tenemos un ejemplo. No salió por la lluvia. ¿Por qué no salió? Por la lluvia. Acuérdense que siempre le vamos a preguntar al verbo, que en este caso en el verbo sería salió, del verbo salir. Entonces ahí ya tendríamos nuestro pregunta contestada. Vamos a ver otro ejemplo. Dice, se enojó porque no lo escucharon. ¿Por qué se enojó? El verbo ser, ¿no? Le preguntamos al verbo. Se enojó porque no lo escucharon. ¿Cuál sería nuestro complemento circunstancial? Porque no lo escucharon, ¿sí? Por eso se enojó porque no lo escucharon. Entonces, nosotros le contestamos la pregunta del circunstancial. Entonces, vamos a seguir con los otros circunstanciales. Tenemos otro circunstancial que dice de finalidad, que responde a la pregunta ¿para qué? Estudia para aprobar el examen. ¿Cuál sería la finalidad? O sea, ¿para qué concreto? ¿Para qué estás haciendo esto? Para aprobar el examen. ¿Sí? Entonces nosotros siempre le preguntamos al verbo ¿para qué? Del verbo estudiar o el verbo aprobar, por ejemplo. Acá tenemos ya el verbo en infinitivo. ¿Para qué? Para aprobar el examen, ¿sí? Entonces nuestro complemento circunstancial de finalidad va a ser para aprobar el examen. O tenemos otro ejemplo que dice, hizo todo eso para ayudar a su familia. ¿Cuál va a ser la finalidad?
para ayudar a su familia, porque te pregunta ¿para qué? Para ayudar a su familia. Después tenemos complemento de instrumento que responde a la pregunta ¿con qué? ¿Sí? Entonces dice, escribió la carta de una escribió la carta con una pluma. Nuestro complemento circunstancial de instrumento sería con una pluma, porque un instrumento sería un objeto, una regla, una cartuchera, un objeto, ¿sí? Algo que se pueda tocar, un instrumento, una mesa, un ventilador, un mueble, ¿sí? Entonces nosotros le vamos a preguntar ¿con qué? Con una pluma, dependiendo obviamente la oración. Otro ejemplo, cortó la madera con un serrucho. Nuestro circunstancial de instrumento sería con un serrucho, porque nosotros le preguntamos al verbo ¿con qué cortó? Con un serrucho. Entonces, vamos a ver otro más, que dice, complemento circunstancial de compañía. Responde a la pregunta ¿con quién? Entonces, nuestro ejemplo sería salió con sus amigos. ¿Con quién salió? Con sus amigos. Entonces, nuestro complemento circunstancial de compañía sería con sus amigos. Después tenemos nuestros últimos dos, que son el complemento circunstancial de negación y el de afirmación. Vamos a ver primero el de negación, que dice que responde a la pregunta ¿qué no sucede? O ¿qué no se sucedió? Entonces nosotros vemos nuestro ejemplo. Nunca llegó a tiempo. Nuestro complemento circunstancial de negación sería nunca, porque nosotros tenemos que ver, como es negativo, tenemos que ver nuestra negatividad, o sea, nunca, no, ¿sí? Palabras así que se refieran a una palabra negativa, o sea, a negación. Entonces, ¿qué le preguntamos a nuestro circunstancial de negación? ¿Qué nos sucede? Nunca llegó a tiempo. Entonces, nunca va a ser nuestro circunstancial de negación. En cambio, o por ejemplo, tenemos otro ejemplo que dice, no dijo la verdad. ¿Cuál sería nuestro circunstancial? No, porque sería lo que está negando, ¿sí? Entonces, ahora sí vamos a ver el de afirmación, que dice que responde a la pregunta ¿qué sucede? ¿Qué sí sucede? Perdón. Entonces, sí cumplió con su promesa. ¿Cuál sería nuestro afirmativo? Sí. ¿Sí? Nuestra afirmación sería sí, porque le preguntamos ¿qué sí sucedió? Sí sucedió o sí cumplió su promesa. O tenemos seguro vendrá a la fiesta. Seguro es una afirmación positiva. Entonces, ¿qué sí sucede? Que vendrá a la fiesta. Entonces, seguro va a ser nuestra afirmación, ¿sí? Entonces, con eso vamos a poder analizar los circunstanciales en un predicado. Y para último, analizar un predicado, vamos a ver el complemento agente, que dice, en la voz pasiva indica quién realiza la acción. Nosotros en un complemento agente vamos a ver, por ejemplo, tenemos un ejemplo. La carta fue escrita por Ana. Nuestro complemento agente se refería a Ana, por Ana. Es como que nosotros tenemos que indicar un sujeto, sin decir que es un sujeto, porque sería un complemento agente. Entonces, nosotros vamos a tener que dice que indica pasiva, quién realiza la acción, o sea, una persona, ¿quién tiene que realizar la acción? Por Ana. Entonces, en este caso, nuestro complemento de agente va a ser por Ana. Otro ejemplo, dice, el cuadro fue pintado por un artista. Nuestro complemento agente sería por un artista. ¿Por qué? Porque esa sería nuestra persona quien realiza nuestra acción. Porque acá nos dice quién realiza la acción, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que ver, cuando tenemos una oración así, quién realiza la acción. Y ver si es un complemento agente. Cuando está en el predicado, ¿sí? Esto es todo del predicado. Entonces, tenemos que ver cuando es un complementario agente, indicar quién realiza la acción, ¿sí? Entonces, hasta ahí sería todo lo que es el predicado. Después, esto puede ser como en el predicado o a la mitad del predicado o inclusive muchas veces en un sujeto, ¿sí? Entonces, vamos a ver oraciones coordinadas, que es una unión de dos oraciones siempre mediante nexos. En este caso, ahora vamos a ver el nexo coordinante, ¿sí? Entonces,
hay tipos de oraciones coordinadas. Tenemos las copulativas que suman información. Nuestras palabras van a ser i, o ni, ¿sí? Después tenemos las disyuntivas que presentan opciones. O, u, por ejemplo. O, mañana voy a tomar un helado. En una copulativa diría y, mañana tomaría un helado, ¿sí? Nosotros eso es lo que queremos hacer. Cuando armamos una oración, ¿qué la separa de una palabra de la otra? Bueno, nuestros nexos coordinantes, ¿sí? Porque estas palabras son los nexos coordinantes. Después tenemos las adversativas que expresan oposición. Pero, más, si no, sino que, aunque, ¿sí? Es como que algo que, una posición, ¿no? Como que, pero, sí, o aunque, no sé, entonces sería una posición. Después tenemos las explicativas que dan una proposición aclara a la otra. O sea, nosotros, por ejemplo, les digo, no sé, los nexos coordinantes son uniones simples. O sea, o es decir, ¿sí? Entonces dice que las explicativas son una preposición que aclara a la otra. O sea, que es como volver a aclarar todo de nuevo. O sea, es decir, que yo te vuelvo a aclarar todo esto de nuevo en diferentes palabras, ¿sí? Entonces, después tenemos las distributivas, que dice acciones alternas. Por ejemplo, ya, tal palabra, ya, una palabra bien, una palabra bien, una palabra bien, ¿sí? Es como que una distributiva de acciones alternas que ahora lo vamos a ver mejor con un ejemplo. Tenemos, por último, las consecutivas que expresan consecuencias. Por lo tanto, por consiguiente, así que, ¿sí? Entonces, eso sería como que consecutivas, ¿no? Que expresan consecuencias. O, por ejemplo, los chicos de Harry Potter salieron a la noche. Por lo tanto, tendrán un castigo, ¿sí? Así que tendrán un castigo bien merecido, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahora sí vamos a ver un ejemplo de cada una de las oraciones coordinadas. Tenemos en el primer ejemplo, que serían de las copulativas, que suman información. Nuestro primer ejemplo sería Pedro estudia y trabaja. Entonces, y sería nuestro nexo coordinante. Vamos a ver el de las disyuntivas, que presentan opciones como o, u. ¿Quieres café o té? Entonces sabemos que o va a ser nuestro nexo coordinante. Vamos a ver un ejemplo de las adversativas, que dicen que expresan oposición. Quería salir, pero está lloviendo. Entonces sabemos que pero va a ser nuestro nexo coordinante, ¿sí? Después vamos a ver el de las explicativas, que dicen que es una proposición que aclara la otra. El teléfono no funciona, es decir, está roto, ¿sí? Entonces sabemos que es decir sería nuestro nexo coordinante. Vamos a ver la 5, que dice una distributiva, acciones alternas. Entonces, tenemos bien ríe, bien llora, pero siempre exagera. Eso es lo que nos quería decir cuando dice que es una distributiva. Yo por eso les decía tal palabra, ta, 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 ¿sí? Entonces, ¿quién ríe? ¿Quién llora? Pero siempre exagera. Puede ser así. Unas palabras así en ejemplo. Después tenemos llovió mucho, por lo tanto se suspendió el partido. Esta sería nuestra última, que es consecutiva, que expresan consecuencias. Que por lo tanto dice llovió mucho, por lo tanto se suspendió el partido. Entonces sabemos que por lo tanto va a ser nuestro nexo coordinante, ¿sí? Como acá. Bien, ríe, bueno, tenemos un nexo coordinante. Acá pero también es un nexo coordinante, ¿sí? Entonces, esos serían nuestros nexos coordinantes, ¿sí? Vamos a ver ahora nexos subordinantes, ¿sí? Que, por ejemplo, las oraciones subordinadas son aquellos que dependen de una principal para tener sentido. Las nexos coordinantes, o sea, las que vimos anteriormente, son independientes. No necesitan de ningún sujeto, no tienen que andar dependiendo de nada. En cambio, las subordinadas tienen que andar dependiendo de un sustantivo, ¿sí? O de un adjetivo para poder
ser una oración subordinada. Entonces, tenemos tipos de oraciones subordinadas sustantivas. Nosotros vamos a ver las sustantivas ahora, ¿sí? Entonces, por ejemplo, dice, las subordinadas sustantivas dicen funcionan como un sustantivo dentro de la oración principal. Puede ser sujeto o complementos. Por ejemplo, un sujeto, que, quién, sí. Sabemos que en el sujeto le preguntamos un qué, quién o quiénes. Entonces ya sabemos que este es el sujeto, ¿no? Y el sujeto tiene que tener una oración subordinada. Entonces dice, es importante que estudies. Entonces sabemos que toda esta oración es subordinada, ¿sí? O, en este caso, en realidad, nosotros queremos identificar nuestras palabras. Entonces, ¿qué sería nuestro nexo subordinante? ¿Sí? Nosotros vamos a pedir una palabra, que es la que están acá. ¿Qué, quiénes o sí? ¿Qué, quién o quiénes? Y sí van a ser nuestros nexos subordinantes, porque van a depender de un complemento o de un sujeto, ¿sí? Vamos a ver otro complemento, pero con el directo, ¿sí? Entonces, ¿qué dice? ¿Cuáles van a ser las palabras? ¿Qué, sí, qué y quién? ¿Sí? Las mismas. Entonces dice, Juan dijo que vendría. Entonces ya sabemos que qué va a ser nuestro nexo subordinante, ¿no? Vamos a tener con otro el complemento indirecto, que dice, el complemento indirecto es para, qué o a quién, ¿sí? Entonces, por ejemplo, dice, María preguntó a quién llamar. Entonces ya sabemos que a quién va a ser nuestro nexo subordinante. O sea que los nexos subordinantes van dependiendo o van a depender de un sujeto o de un complemento directo o de un complemento indirecto, ¿sí? Ellos van a estar necesitando una dependencia de algo para que tengan sentido, porque si no, la oración subordinada no tiene un sentido. Entonces, para saber identificar nuestras palabras, que serían qué, quién y sí, qué, sí, qué y quién, y para qué, a quién, serían nuestras palabras que serían nexos subordinantes, ¿sí? Esas son las palabras claves que cuando tenemos una oración ya sabemos que vienen del lado de un sujeto o de un complemento y ya sabemos que son nexos subordinantes, ¿sí? Otra cosa que en el predicado verbal compuesto, que no me acuerdo si lo aclaré en el principio, que dice que en el compuesto son dos o más verbos en el mismo sujeto. Que por ejemplo dice, los niños corren y gritan en el patio. ¿Cuáles serían los verbos? Corren y gritan, ¿sí? Entonces cuando tenemos un predicado verbal compuesto tienen dos o más verbos en un mismo sujeto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros analizamos, sería los niños serían el sujeto expreso compuesto, porque dicen los niños. Está de manera plural, ¿sí? Entonces este sería nuestro núcleo. Dijimos que esto sería un modificador, porque acá estamos en el sujeto, ¿no? Estamos acá viendo el sujeto compuesto. Entonces, ¿cuáles eran las cosas que podíamos analizar en el sujeto? Los modificadores. Y dijimos que los artículos serían un modificador directo. Entonces, los sería un modificador directo. Niños sería nuestro núcleo. Corren y gritan en el patio sería nuestro predicado verbal compuesto, porque son dos verbos. Corren sería nuestro núcleo verbal, gritan también, y que lo vimos anteriormente, sería nuestro nexo coordinante, porque es una copulativa, o sea, que nos está dando información. Entonces nos está diciendo que corren y gritan, nos está añadiendo información a la oración. Entonces, y sería nuestro nexo coordinante, que ya sabíamos. Y en el patio, sabemos que es un complemento, un modificador indirecto. El es un artículo, entonces sería un modificador directo, y patio sería un núcleo, porque es un sustantivo, ¿sí? Entonces ahí, por ejemplo, ya analizamos una oración. Entonces, lo único que nos queda por hacer es ver las oraciones pasivas y un pasaje de voz, ¿sí? Nuestra oración pasiva. Vamos a ver un análisis. Para identificar una oración pasiva, tenemos que ver esto, que el sujeto pasa a ser paciente, un uso del verbo ser más un participio, un ejemplo,
Vamos a ver un ejemplo. Dice, la carta fue enviada por el cartero. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería nuestro sujeto paciente? La carta. Es como que sería nuestro sujeto tácito. Esto tómenlo como si fuera un sujeto tácito, ¿sí? Que no está, pero nos damos cuenta. Y sabemos que cuál sería nuestro género acá. La carta sería nuestro sujeto paciente, ¿sí? Y esto seguiría siendo nuestro predicado, en caso que tuviéramos que analizar una oración pasiva. Entonces, por ejemplo, otro dice, el libro será leído por estudiantes. Nuestro sujeto paciente será el libro, ¿sí? Porque va a reemplazar al sujeto, como te lo está diciendo. Es como si fuera un sujeto tácito, pero es una oración pasiva. Y viene con un verbo ser y un participio, ¿sí? Será es del verbo ser, está en conjugado. Si se dieron cuenta, el verbo será viene del verbo ser. Tiene el verbo ser, ¿o no? Viene el ser más un participio. Entonces ahí ya sabemos que es una oración pasiva. En este también fue del verbo ir, también está conjugado. Sería también del verbo ser. Entonces, eso sería nuestra oración pasiva. Ahora vamos a ver un pasaje de voz que es de activa a pasiva. Para identificar tenemos una activa, dice, sería como la manera de un pasaje de voz, sería de la manera en que nosotros estamos contando la oración. La manera activa sería como que fue una manera formal. Tómenlo como si fuera una manera formal. Entonces, activa dice que Juan escribió una carta. Eso sería como que nuestra manera de decir que es como que formal. Estamos hablando formal. Entonces tenemos que Juan escribió una carta. En realidad podría ser también así. Mejor hagámoslo así. Porque no, me confundí yo, perdón. Entonces tenemos la actividad que dice Juan escribió una carta. Eso sería de una manera informal. Hablar de una manera informal. Y después tenemos la pasiva, que dice que una carta fue escrita por Juan. Esta sería nuestra manera formal de hablar. ¿Sí? Si tuviéramos que hablar de alguien, estamos hablando de Juan, ¿no? Le estamos contando a alguien de no mucha confianza y bueno, le estamos diciendo que una carta fue escrita por Juan. O que estamos contándole a una persona que nos estamos hablando del tema de las cartas, decimos, y para no decir tan directamente, podemos decir, una carta fue escrita por Juan. Y una manera activa, o sea, una manera informal, Juan escribió una carta. Vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, vamos a ver de pasiva a activa. Una forma pasiva sería, el cuadro fue pintado por Ana. Te lo estoy contando yo con confianza. O sea que esto sería una manera informal. ¿Sí? El cuadro fue pintado por Ana. Y Ana pintó el cuadro, ya sería como que nuestra manera formal. ¿Sí? Porque Ana pintó el cuadro. O el cuadro, no, sería al revés, perdón. No, sería nuestra, sí, está al revés, me equivoco, no sé por qué me equivoco cuando es pasiva y coso, perdón. Entonces, volvemos de nuevo. Cuando vamos a pasar de pasiva a activa, nuestra pasiva va a ser siempre como que formal, ¿sí? La manera en que nosotros lo hablamos va a ser formal. Y nuestra activa va a ser informal, ¿sí? Cuando tenemos una oración. Es como en la manera, por eso es un pasaje de voz, porque es en la manera que lo estamos contando. A una persona yo le tomo como que informal porque Ana pintó el cuadro. Es como que vos y yo conocemos a Ana, estamos en confianza, entonces yo te estoy contando que Ana fue la que pintó el cuadro. Pero si yo estaría de una manera más formal, contándole a alguien que no tenemos, no sé, mucha confianza, podríamos decir, el cuadro fue pintado por Ana. Como que es una manera más formal de hablar, por eso se dice pasiva, porque es como que más pasivo, como que, el cuadro fue pintado por Ana. Entonces, ya tenemos cómo se es de activa a pasiva y de pasiva a activa. Entonces, hasta acá quedaría lo que serían las teorías de